Adelante. Sí, gracias, José Antonio. Pues aquí tuvimos algún inconveniente técnico para iniciar la sesión, pero yo estaba aquí ya antes de las 5, pero no me daban acceso y ya, bueno, ya se resolvió, ¿no? Lo bueno es que me contacté con el ingeniero Cejudo y luego lo resolvió rápido. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a esta también doble sesión el día de hoy y el día de mañana. Son clases que se ligan, clases que se articulan. Hoy vamos a hablar de interculturalidad y mañana vamos a hablar de la argumentación contextual, que es un tipo de tecnología argumentativa que ha implementado el Tribunal Electoral en los últimos años, ya mañana lo veremos, y hoy vamos a empezar con esta cuestión de la interculturalidad que ya habíamos apuntado cuando nos tocó vernos anteriormente, ¿no? Vamos a reiterar que el uso del chat está disponible todo el tiempo y también está disponible la participación de manera directa e inmediata cuando ustedes así lo consideren, ¿no? Muy bien, entonces hemos dicho ya en su momento que la argumentación jurídica en este diplomado se concibe como algo mucho más amplio, mucho más integral, más holístico, y por ello entonces lo consideramos mucho más comunicativo, ¿no? O sea, es decir, entendemos la argumentación jurídica como un proceso comunicativo abierto, flexible, dinámico, multidisciplinario, y hoy vamos a hablar de una característica muy particular de la argumentación jurídica como la concebimos en el Tribunal Electoral, y es intercultural, ¿no? Quizá en algunos otros espacios no ha sido necesario que la teoría de la argumentación jurídica haya tenido que ajustarse como ha sucedido con el Tribunal Electoral, pero aquí sí, porque desde muy temprano el Tribunal Electoral se encontró con retos muy importantes en materia de sistemas normativos indígenas, ¿no? Sistemas normativos comunitarios, por llamarlos también de otro modo. Ahora diré una palabrita sobre sistema normativo interno. Interno da la sensación de que parece que se refiriera solo como a un ordenamiento que funcionaba justo hacia el interior de la comunidad, ¿no? Entonces, seguimos a la búsqueda de todos modos de una gramática adecuada. No funcionan, o sea, las que se proponen siempre son, tienen algún tema, ¿no? Y es que la cuestión está en que tratamos de generalizar algo que por su naturaleza es diverso, ¿no? Entonces tratamos de encerrar bajo un concepto como el de sistema normativo interno, pues un montón de normativas o de fenómenos normativos de distinta índole y naturaleza, ¿no? Tratamos de señalar algunas características generales, pero la realidad es que cada uno de estos sistemas ha evolucionado y tiene una forma de funcionar muy particular y justo el ejercicio que debe hacerse es respetar esa particularidad, ¿no? Entonces, si ya asumimos, si ya, como ustedes han visto a lo largo de sus distintas clases, que la argumentación jurídica no se circunscribe solo y única y exclusivamente al ámbito de la construcción de enunciados dentro de una sentencia, entonces la cuestión se pone mucho más interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que gran parte de las premisas que tienen que ver con la argumentación intercultural surgen en preguntas que el juzgador se hizo para tratar de resolver alguna situación específica en la que se solicitó se interviniera. Lo cierto es que el hecho de enfrentarse a una realidad
distinta a la conocida por el juzgador mestizo, por llamarlo de un modo, pues hace que justo pensemos en estrategias para cumplir con el principio de inmediatez, ¿no? O de inmediación, es decir, cómo acercarnos realmente a los hechos en los que se da lugar estas pequeñas fricciones entre los distintos sistemas, ¿no? Entonces aquí ya empezamos un poquito a hablar de esos fundamentos que están metidos en esta argumentación intercultural. Debo decirles que bueno, esto, si bien puede resultar como, ¿cómo diría yo? Novedoso no, porque ya tiene muchos años, pero sí podría resultar a lo mejor un poco extraño. Quiero decir que hay un programa en la UNAM, el PUIC, que se dedica a estudiar este tipo de argumentación, que la Suprema Corte en algún momento hizo una convocatoria para una publicación, que también en Oaxaca distintos organismos jurisdiccionales pues tienen también desarrolladas publicaciones, foros, y que incluso existe una sala dentro del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, una sala dedicada a lo indígena y que también hace este tipo de argumentación, ¿no? Entonces, no es, o sea, por eso digo, no es nada nuevo, pero puede resultar extraño, ¿no? Entonces, claro, resulta extraño porque para la estandarización que se ha vivido dentro de la teoría de la argumentación jurídica, pues, insisto, ¿no? Resulta como algo exótico, pero en realidad se trata básicamente de la argumentación que surge, o de los argumentos que se dan cuando dos sistemas se encuentran, ¿no? Esa es como una noción inicial para un primer saque, para empezar a desbrozar este interesante tema. ¿Cuándo es que esto se toca, ¿no? ¿Cuándo es que esto sucede? ¿Cuándo es que estos fenómenos de interseccionalidad jurisdiccional se dan, ¿no? Por llamarle de alguna forma. Bueno, pues se dan cuando dentro de lo que podríamos llamar la interpretación constitucional es necesario considerar esas normas que se generan dentro de las comunidades, que hoy vamos a decir indígenas, ¿no? Ya les dije que aquí con los conceptos es muy difícil, porque, insisto, llamarles indígenas es generalizar sobre un montón de grupos que el concepto adecuado es pueblo, concretamente pueblo, ¿no? Se puede agregar pueblo originario. Los ordenamientos internacionales, el derecho convencional se refiere a pueblos y comunidades y hace una pequeña distinción también con grupos tribales, pero en México no tenemos propiamente, digamos, esta categoría, ¿no? De grupos tribales, y lo correcto es referirse como pueblos originarios, ¿no? Si quieren, y comunidades, pueblos y comunidades originarias. Como lo refiere de manera muy precisa en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la característica que tienen estos pueblos es que se encontraban aquí antes del descubrimiento y conquista de América Latina. Y que desde antes de la llegada, pues tenían sus propias formas de convivencia política, jurídica, social, y por ende tenían sus propias formas de organización social, y tenían sus propias formas de organización política y su propio derecho. Obviamente con la conquista y la posterior colonización se dieron una serie de fusiones, ¿no? Una serie de híbridos, y gran parte de esos sistemas terminaron convirtiéndose en otra cosa distinta a lo que era antes, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente los sistemas normativos tienen que defenderse como algo puro,
estático, monolítico y que viene desde muy lejos, ¿no? Antiguamente se utilizaba el concepto o la noción de usos y costumbres, pero les anticipo que hoy en 2022 eso puede sonar despectivo, porque propiamente, o sea, si bien en realidad todos tenemos usos y costumbres, o sea, nosotros también, pero pareciera que nos refiriéramos como una especie de no derecho o de derecho de inferior o de derecho de baja calidad, no sé, o sea, no es derecho, son usos y costumbres, ¿no? Y eso es pues como en todas las cosas en las que nos tenemos que deconstruir, así como hablamos y justo que estamos en esta semana en que mañana es el 8 de marzo y es el Día Internacional de la Mujer, en la que tenemos que deconstruirnos y pensar cautelosamente en las palabras, cómo las decimos, porque detrás de las palabras pueden estar escondidos muchos micromachismos, ¿no? Muchas maneras de mirar el mundo de manera, pues eso, jerarquizada, vertical, patriarcal, ¿no? Pues en este caso hay algo de racismo oculto dentro de la idea de usos y costumbres, ¿no? Porque al final es derecho, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, ¿no? La Constitución en el artículo 2 aclara que esto es derecho. O sea, así quizás le di muchas vueltas, me fui por las ramas, pero concretamente dentro de las comunidades indígenas, dentro de estos pueblos originarios, hay derecho. O sea, se genera derecho, ¿no? Y no es el derecho al que estamos acostumbrados. O sea, no es el derecho que se legisla dentro del Congreso, ¿no? Ya sea el local o el Congreso de la Unión, es el derecho que genera la propia comunidad, ¿no? Aquí, claro, hay muchísimas preguntas, ¿no? ¿Cómo se genera? Ese es el tema. Es que se genera en cada comunidad de manera muy peculiar. Entonces, eso requiere de un acompañamiento antropológico, o sea, es decir, la antropología ha estudiado cómo es que estos sistemas se consolidan, estos sistemas alcanzan consensos, estos sistemas alcanzan validez y legitimidad, ¿no? Y no necesitan ser convalidados por nadie más. O sea, es decir, no es que, es decir, bueno, y ya que pasó por el Congreso, ya que pasó, no, es derecho liso y llano. Pero para distinguirlo, bueno, en sí, incluso si ahora que lo pienso, podría ser así, derecho comunitario, ¿no? De hecho, así le llamamos justicia comunitaria. Pero la Constitución y las leyes han preferido la expresión sistema normativo interno. Sistema normativo interno. Decía yo, y hacía esa crítica, interno a veces también puede ser problemático porque pareciera que refiere solo a que opera dentro de la comunidad. Pero ojo, que cuando o sea, aquí pueden ser múltiples los problemas, ¿no? Identificamos tres básicamente, pero pueden haber muchos más. O sea, si alguien de la comunidad sale y tiene problema con alguien de otra comunidad, entonces el problema ya no es intercomunitario, es intracomunitario, o sea, es entre comunidades, ¿no? Y si eventualmente la persona no está de acuerdo con su comunidad y pide el ejercicio del derecho, vamos a decirlo así, mestizo, ladino, mexicano, para que se aplique dentro de la comunidad, entonces el problema ya es extracomunitario. Sí, adelante, por favor. Con ¿quién había alzado la mano? Sí, adelante, adelante. O ¿cómo dicen? Se activó sola. ¿Alguien había alzado la mano? ¿No? Me había parecido. Bueno, está bien, no pasa nada. Si vuelven o sea, a necesitar decir algo, aquí estoy pendiente. Entonces, o sea, piensen la cantidad, digamos, de variables que puede haber en esto, ¿no? Porque además sumamos otra cosa, las comunidades normalmente se entienden como colectivos. Entonces, nosotros entendemos el derecho de manera individual, o sea, y sobre todo el ejercicio de los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, esto da pie a que haya pues, muchísimos espacios en los que se tiene que discutir una visión y la otra, ¿no? Para llegar a acuerdos, ¿no? Sobre cuál debe ser la norma que debería de ser más justa. Ojo, porque
antes del artículo segundo está el artículo primero en la Constitución, y este artículo lleva a hacer una interpretación que sea de acuerdo a lo más favorable para las personas. Y entonces, si ustedes atienden a este ejercicio de argumentación en la cual tienes que poner sobre la mesa las distintas normas a disposición, empezando por las comunitarias, después quizá pues las de lugar, que pueden ser incluso municipales, y que pueden ser relativas al derecho agrario, pueden ser relativas al derecho administrativo, al derecho electoral local, eventualmente pues tienen que ver con el derecho civil, porque están de por medio pues algunas organizaciones o asociaciones civiles ahí metidas, y le seguimos, ¿no? O sea, se interactúa ahí el derecho nacional en sus múltiples vertientes, ¿no? Y finalmente, pues el derecho constitucional y el convencional que están ahí. Entonces, ese ejercicio de armonización, de articulación de todas estas normas, es justo a lo que llamamos argumentación intercultural, ¿no? Que tiene, como estoy justo explicando, algunos principios, si quieren ustedes, ¿no? O sea, algunas cosas que tienen que respetarse, porque es un espacio muy distinto al de... Alguien diría, bueno, es que parece lo mismo, ¿no? O sea, también se dan estas incomprensiones normativas, por llamarlas de algún modo, ¿no? Entre la esfera estatal, ¿no? Y la esfera federal, por ejemplo, ¿no? Entre la esfera nacional y la esfera convencional, y así podríamos seguir. Sí, pero aquí el tema es que dentro del ámbito de lo intercultural, el derecho, como ya he estado explicando, se confecciona de un modo absolutamente distinto al nuestro, ¿no? O sea, no hay, en principio, por ejemplo, una ley escrita. O sea, no hay la norma no va a estar en un texto al cual podamos apelar, ¿no? O sea, va a estar explicada de alguna forma, ¿no? Eventualmente las autoridades electorales piden que pues esas normas se aterricen, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, pues, arma tu convocatoria, ¿no? Y yo te voy a poder señalar o hacer alguna referencia que te pueda servir para mejorar dicha convocatoria, ¿no? Eventualmente esas convocatorias pueden estar contra algún tipo de derecho constitucional, y entonces también tiene que entrarse justo a la explicación de ese tipo de armonización, ¿no? De decir por qué debiera de ajustarse ese sistema normativo en algunos puntos para que pueda cumplirse con lo que el derecho constitucional o convencional ordena, ¿no? Y entonces, en todos estos casos, tiene que primar un espíritu, yo diría, compositivo, ¿no? O sea, es decir, puesto que son años, muchísimos años, o sea, 500 años y más, y siguen contando, sigue sumando, en los cuales la imposición ha sido: tú no tienes un derecho, tú te sometes a mi derecho. O sea, los cambios constitucionales y lo que los tratados internacionales dicen, y lo que esta generación hemos decidido aceptar, es que pues ese mecanismo de imposición no puede seguir así, ¿no? Y entonces tenemos que entrar justo, como dice el artículo segundo, a tratar de comprender cómo es que esa norma ha surgido dentro de ese sistema normativo, y bajo qué condiciones, bajo qué cosmovisión, y eso supone un trabajo, como ustedes entenderán, mucho más profundo que el que se requeriría en cualquier otro tipo de argumentación, ¿no? O sea, aquí la norma tiene que ser revisada en función de esa cosmovisión comunitaria en la que surgió, ¿no? Y luego, pues, hacer, como decía yo, toda esta armonización con todo el otro derecho, ¿no? Por eso ustedes entenderán que la mayor parte de conflictos, pues, se dan cuando esa cosmovisión choca con esa visión occidental de los derechos, ¿no? Y que en algunos casos,
o más bien en muchos de los casos, incluso las comunidades indígenas están dispuestas pues, a entender o a escuchar cuáles son esas diferencias de criterios, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, pues no es nada raro, ni nos pudiera, ni nos debiéramos escandalizar de decir que México es un país altamente machista, ¿no? No solo en las comunidades, o sea, en general, o sea, toda la comunidad. Pero pues como somos doble moralistas, preferimos decir que solo las comunidades indígenas son machistas, ¿no? Cuando ciertamente hay muchas comunidades indígenas que no lo son, y que incluso han cambiado muchas cosas, pero pues lo cierto es que sin idealizar, ciertamente sí hay muchos lugares, o sea, muchos sistemas normativos en donde las normas no dan preferencia a las mujeres. Entonces ahí es donde se tiene que hacer esta labor compositiva. Así que la argumentación intercultural, por eso decía, va más allá incluso de decir por qué sí o por qué no se debe dar paso a un tipo de norma dentro del derecho electoral. No sé si me explico. No basta con decir, sí, por ley te corresponde esto, ¿no? Sino que efectivamente haciendo eh, este análisis intercultural, uno puede llegar a decir, mira, es cierto, o sea, puesto que el derecho internacional dice que se debe de respetar la autonomía de la comunidad, ¿no? Y tu autodeterminación, y tú puedes decir qué normas vas a adoptar. Lo cierto es que esas normas que estás adoptando quizá no son tan incluyentes. Entonces, si bien es cierto que el derecho internacional te da esa posibilidad, también el derecho internacional te pide que tienes que hacer un esfuerzo pues, por hacer tu sistema normativo mucho más incluyente, ¿no? Entonces, eso hace muy interesante la argumentación porque damos como un paso más allá, ¿no? No es solo argumentación intercultural, sino es argumentación interseccional. Dentro de las propias comunidades existen grupos que eventualmente quedan subsumidos dentro de esta autonomía o autodeterminación, ¿no? Y entonces es donde puede haber estas fricciones a las que me estoy refiriendo. Obviamente yo en la cabeza tengo pues todos los casos que han sido emblemáticos y han dado lugar a esta argumentación intercultural, pues como es el caso de las Juanitas, el caso de los Mushes, ¿no? O sea, todos estos casos en los que en un primer momento pareciera que la obligación de la justicia electoral fuera eh, proteger esta autonomía, ¿no? Del sistema normativo, pero eventualmente nos encontramos con que el proteger esta autonomía daría al traste con otros derechos político-electorales que están subsumidos, como digo yo, dentro de esta autonomía, ¿no? Entonces tiene que hacer esta distinción para entonces poder hacer una especie de trabajo de distribución de esos derechos, ¿no? Y quizás ahora donde nos encontramos un poco como en el impasse, ¿no? Como en una especie de, pues eso, de dilema, porque el mecanismo que dentro del derecho electoral se ha preferido para resolver estos conflictos son las famosas cuotas, ¿no? Entonces, el problema es que entonces eso requiere de cálculos, ¿no? O sea, requiere de números, ¿no? Tantos sí, tantos no, y así. Y entonces ahí nunca nadie termina contento, ¿no? Porque finalmente, aunque tú hagas criterios cuantitativos, pues finalmente tienes que generar de manera discrecional, por decirlo de alguna forma, o de manera subjetiva, el parámetro para contar, ¿no? Para decir cuánto le das a qué grupos y por qué se los das, ¿no? Entonces, ahí es donde está, digamos, la parte más novedosa del derecho.
Buenas tardes. Me quedé sin internet, estaba yo hablando como loquito y de repente vi que estaban todos congelados y dije, fue mi internet, pero ya se solucionó. Bueno, estas cosas que ahora pasan con la, con la saturación, ¿no? Que se dio a raíz de la pandemia. En fin, decía yo entonces que es donde se está más interesante el derecho electoral, ¿no? O sea, no solo el derecho electoral, el derecho en general. O sea, el derecho va avanzando muy, digamos, muy observador o teniendo mucha atención de lo que el derecho electoral hace. Porque, porque el derecho electoral, como, o sea, no sé si ustedes habrán visto, pero se adelanta a muchas cosas, ¿no? Entonces, incluso cosas en las que la Corte, no sé, en estos últimos 10 años ha empezado como a entrar en estudio, el tribunal ya lo había hecho hace 20 años, ¿no? Justo en estos temas, ¿no? Sobre todo que tienen que ver con la interseccionalidad a la que me refería, ¿no? Y no se compara la cantidad de sentencias que el Tribunal Electoral tiene en materia de interculturalidad con la que tiene la Suprema Corte, ¿no? O sea, de verdad es que es abismal, ¿no? La cuestión. Quizá pues sea por la materia, ¿no? O sea, a lo mejor el hecho de que, y sí hay que reconocer eso, ¿no? De que Oaxaca haya tenido un ordenamiento constitucional que ha permitido que estos asuntos abunden y luego, bueno, que otros estados se han sumado vía jurisdiccional a buscar ese ejercicio de derechos políticos electorales es lo que ha hecho como que el derecho electoral sea, voy a decirlo así, la punta de lanza de muchos de los cambios que tienen que ver con la inclusión, ¿no? Bueno, pues también, digamos, con la cuestión de género, el tribunal le ha tocado salir al quite o a la jurisdicción electoral en general con muchos de estos temas, ¿no? Como lo mencionábamos. Bueno, muy bien. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que se denomina argumentación intercultural. Sí, son todos esos argumentos que surgen dentro de esas interacciones que se dan entre los distintos sistemas normativos, entendiendo esos distintos sistemas normativos, como el artículo segundo lo apunta de la Constitución, en que las comunidades cumpliendo con, pues, o teniendo las características y cumpliendo con los requisitos, ¿no? De lo que comúnmente se entiende como pueblo originario, tienen entonces ese derecho a que se les reconozca la formación o construcción de su sistema político y de su sistema jurídico, ¿no? Ahora bien, aquí me gustaría mencionar también que para tener este reconocimiento, pues obviamente se apela a una serie de cuestiones históricas, como yo decía, antropológicas, sociales, ¿no? Es decir, hoy por hoy este derecho de tener esa autonomía, pues se le reconoce eh, por un ejercicio incluso de equidad a estas comunidades. Es interesante que de alguna manera eh, de alguna manera, a mí me parece que esto es como el meollo de muchas cosas. Me voy a explicar rápidamente, ¿no? O sea, yo a mí me tocó vivir, justo yo entré a la carrera cuando se dio pues así le llamamos en ese momento la revolución zapatista, ¿no? O sea, a mí me tocó estar en la carrera de Derecho cuando los zapatistas se alzaron en Chiapas y fue muy interesante porque justo ellos se arrogaron esa defensa de ese discurso que pues finalmente se consolidó en algunas reformas, no de buena gana, porque hubo una presión internacional importante para ello. Insisto, o sea, el convenio 169 es de finales de los 80, ¿no? La revolución zapatista es del 94, ¿no? Digo,
a lo mejor poquitos años, pero bueno, nosotros pudimos hacerlo, digamos, ya desde finales de la década de los 80, cumpliendo con el convenio 169, pero aún así tardó mucho en venir la reforma, una reforma incipiente que modificó el artículo 4 y después finalmente el artículo 2, y todavía hasta hoy expertas y expertos y muchas de las comunidades consideran que sigue siendo incipiente, ese marco constitucional. Pero bueno, lo cierto es que en esa década de los 90 a la que me refería cuando yo estudiaba la carrera, pues yo tuve muchos profesores que se resistían a pensar que eso pudiera ser derecho, ¿no? Y entonces se apelaba a toda esta idea de la soberanía, qué iba a pasar con la soberanía, que finalmente, pues, que el principio de legalidad, que se tenían que someter a ese derecho, ¿no? O sea, una serie de prejuicios que hasta la fecha existen. Leo lo que dice Marlene. Además, estiman las comunidades que no se les tomó en cuenta para reforma del... Exacto. Tampoco, o sea, se respetó lo que ya también en el convenio 169 venía, que era la consulta previa. No se les toman, apenas ahora, fíjense, después de cuántos años empieza a hablar de consulta previa, pero ahí estaban todos esos derechos reconocidos, y por eso efectivamente las comunidades indígenas aún hoy se sienten sumamente relegadas, porque parece que se hace, o sea, el derecho que a ellos les interesaría que se elaborara para, o sea, para que esta argumentación intercultural fluyera, se da siempre de manera vertical, o sea, no están incluidos, no están involucrados en su elaboración, ¿no? Entonces, porque no se trata solamente del derecho que ellos producen y que se les tiene que reconocer, sino ahora falta lo otro, ¿no? Si todo ese derecho para que ellos puedan participar de este lado, ¿no? Porque es muy, hasta cierto punto muy cómodo decir, pues sí, tú organiza tus elecciones, haz lo que tú quieras allá adentro, ¿no? Pero lo cierto es que en nuestros órganos de toma de decisiones, nuestros congresos, no hay indígenas. O sea, eventualmente llega uno a través de un partido político, ¿no? Ahora, insisto, estamos haciendo lo de las cuotas y todo eso, pero en realidad, o sea, siendo 2022, o sea, tendríamos que tener una mayor representación y representatividad de estos grupos dentro de todos los órganos de toma de decisiones del Estado mexicano. Incluso, digo, aquí mismo debiéramos tener, o sea, eso muestra que todavía hay esa pues, enorme distancia, que todavía no hay esa inclusión deseada, ¿no? Y que de alguna forma, pues esto supone una manera de discriminación, ¿no? Bueno, entonces decía yo, ¿por qué creo que eso es el meollo, el núcleo de todo? Porque al final viene a cuestionarlo todo. O sea, viene a cuestionar por qué diablos, o sea, qué es lo que le da, vamos a decirlo así, legitimidad o validez a un sistema jurídico. Que al final, me parece, nosotros, o sea, la forma en la que nosotros estamos organizados política y jurídicamente no es la más adecuada, ¿no? O sea, intuimos que debiera haber justo un ejercicio de participación política mucho más nutrido, y que eso legitimaría de alguna forma el derecho, ¿no? O sea, nadie de los que estamos aquí, me parece, estamos realmente conectados o involucrados en la generación o elaboración del derecho, como sí lo están los miembros de las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades indígenas construyen su derecho día a día y toman decisiones casi cada domingo, ¿no? O sea, lo que se llama la asamblea comunitaria, que es el organismo político más importante. Entonces, la asamblea comunitaria, insisto, en algunas comunidades se lleva a cabo cada semana. Los miembros de esa comunidad participan para ir generando esto que hoy llamamos sofisticadamente gobernanza, ¿no? O sea, nosotros lo queremos meter con calzador, a regañadientes, ¿no? En las comunidades indígenas lo viven a diario. Entonces, por eso me parece que ha sido muy reticente y resistente el Estado a incluir a las comunidades indígenas, porque básicamente las comunidades indígenas nos mostrarían que nuestra forma de gobierno, nuestra forma de derecho
es, insisto, pues totalmente ilegítima, ¿no? O sea, es espurio, es muy débil, ¿no? O sea, no tiene esa cohesión que debiera, porque no tenemos una identidad, ¿no? O sea, al final, o sea, nosotros pertenecemos a la etnia mestiza y eso no significa nada, ¿no? O sea, estamos de manera, como diría yo, muy débil, generando algunos puntos que nos hagan sentirnos comunidad, pero en realidad no somos una comunidad política, ¿no? Entonces, me parece que la argumentación intercultural tiene además este plus, o sea, es decir, no solo nos enseña cómo debiéramos eh, tratar de incluir a nuestros pueblos y comunidades originarios, sino que también nos enseña a nosotros mismos a vivir de otra manera el derecho y la política y nuestros derechos y nuestros compromisos y a generar formas societarias distintas a las que tenemos, porque hoy sinceramente somos altamente apáticos a lo que sucede, ¿no? En nuestro entorno político y por tanto manipulables, ¿no? Es decir, se vuelve pues una farsa, ¿no? Una mascarada a nuestro sistema y creo que ahí está el asunto, ¿no? O sea, mirar un poco más esa argumentación intercultural nos generaría una serie de insumos hermenéuticos para transformar nuestro sistema político, ¿no? Transformar nuestra manera de interactuar como sociedad y nuestra manera de generar derecho. Eso diría yo, ¿no? Además de otro tipo de cosmovisiones que son muy necesarias, ¿no? Nuestro sistema es altamente individualista, ¿no? Y por eso, entonces, nos tiene atomizados, ¿no? O sea, no logramos, insisto, a reunirnos en un colectivo para poder exigir cosas y por eso nos manipulan de esta manera. Otra cosa, nosotros como occidentales también tenemos un grave problema de uso voluntarista del derecho, ¿no? O sea, es decir, lo usamos de manera egoísta para nuestros fines, para lograr solo cosas personales. Entonces, en tanto que no tenemos esa cosmovisión comunitaria, comunitarista, nosótrica, entonces lo que sucede es que utilizamos el derecho como, pues eso, como un instrumento, como un dispositivo personal, ¿no? Y entonces eso da al traste terriblemente al sistema. Lo hacemos como una especie de ejercicio de simulación, no sé si me explico. Y en las comunidades indígenas el derecho pues es algo mucho más cercano, es mucho más importante, tiene mucha más prosapia, más prestigio, se le respeta, hay conceptos como el honor, hay conceptos como el compromiso, la palabra, o sea, cosas que ya no existen en nuestro mundo, ¿no? No sé si me explico. Entonces, la argumentación intercultural también nos hace bilingües en ese aspecto, o sea, es decir, nos permite tratar de entender cómo se forma otro tipo de visión jurídica, otro tipo de visión política. Entonces, no es solo a articular cosas o ponerlas, o decir, esta norma va aquí, sino que de alguna manera también hay una propedéutica detrás de todo eso. Entonces, argumentación intercultural se vuelve un tema sumamente importante y necesario, incluso urgente, porque frente a este desgajamiento que estamos sufriendo, o sea, digo, yo sé que es un lugar común, es un cliché, pero después de las imágenes de lo que sucedió, por ejemplo, en el estadio, ¿no? De Querétaro, o sea, ¿cómo puede uno decir que no nos estamos desgajando, ¿no? O sea, desquebrajando como sociedad, ¿no? O sea, que estamos generando un sinfín de violencias y no estamos generando comunidad, ¿no? Entonces, por eso digo, se vuelve urgente el aprender a argumentar de otro modo, no de esa manera egoísta, individualista y occidental en la que estamos, ¿no? Sino aprender a argumentar de manera colectiva o comunitaria, ¿no? O sea, cuando alguien argumenta en la comunidad, no solo piensa en sí, piensa, ¿y esto cómo le afecta a la comunidad? ¿Y qué va a pasar con esto? Y sumo otra cosa, argumentación intercultural es también argumentación sustentable y medioambiental.
Porque alguien dice, ¿y qué va a pasar con el río? ¿Y qué va a pasar con el bosque? ¿Y qué va a pasar con los árboles? ¿No? ¿Y qué va a pasar con los animales? Y con la siembra y con el ganado. O sea, es un pensar mucho más holístico. ¿No? Entonces nosotros, no, pues si la ley me da la razón, yo me voy sobres con lo que... Y la argumentación tiene que ser así, ¿no? O sea, así la pienso, ¿no? Una argumentación directa, ¿no? Inferencial, como dice, silogística. Y entonces eso que parece lo adecuado, lo técnico, lo chic, sí, pero nos está dando, perdonen la expresión, en la madre, ¿no? O sea, necesitamos urgentemente una argumentación de otro tipo. Yo le digo argumentación intercultural, porque es entre culturas. Esto supone que cuando alguien se para delante de un auditorio, piensa, aquí hay de distintas culturas, ¿no? Y entonces lo que yo diga no puede ser dicho de manera lineal o unívoca o univocista. Tiene que ser pensando en de qué manera llegará mi mensaje a personas que tienen una cultura distinta a la mía, ¿no? Porque si entonces, si yo presupongo que todos, o sea, van a entender mi cultura, entonces es una imposición y es una argumentación monocultural. La argumentación intercultural supone que la primera pregunta que te haces cuando te eh, encuentras con alguien más es, bueno, posiblemente sea de otra cultura, posiblemente vea las cosas de otra manera, posiblemente tenga una norma distinta a la mía para aplicar en estos casos. Bueno, hasta aquí me gustaría escucharlos. ¿Cómo ven? ¿Habían ya oído de este tipo de argumentación? ¿Qué más sumarían a esto? Catalina, adelante. Gracias. No, de hecho sí me llamó mucho la atención lo que platicabas de Oaxaca, de la sala especializada. De hecho, aquí en Jalisco tenemos ahorita un pequeño tema, y mi ruido es ese, ¿no? No con la argumentación intercultural, sino cómo hacerle para hacer efectiva las sentencias. Aquí en Jalisco, tanto la Sala Guadalajara como el Tribunal Local, antes de que se interrumpieran las jurisprudencias sobre el uso de recursos, que derivó de ese amparo que decía que era atribución de la Sala Especializada de Oaxaca, se habían dictado dos sentencias para que dos comunidades wixárikas aquí en el norte de Jalisco administraran recursos conforme a la población. La sentencia es del 2019 y seguimos en ejecución de sentencia. O sea, al instituto nos vincularon para hacer la consulta y las mesas de diálogo sobre cómo se tendrían que repartir los recursos y sobre cuáles serían los servicios que asumiría las comunidades indígenas por los recursos que recibirían. Y pues han pasado casi 3 años y seguimos sin ejecución. O sea, aquí el problema no es la sentencia y el reconocimiento de los derechos, sino pues la ejecución y el garantizar que efectivamente ese derecho se haga palpable. Entonces, sí, o sea, es muy interesante la sentencia, pero a veces creo que tendríamos que garantizar algún medio para ir más allá, porque lo único que ha ordenado el tribunal es que hagamos más mesas, que volvemos a citar, que volvamos a sentarnos. Los ayuntamientos se han ido en controversias, en amparos, en cantidad de recursos para negar el derecho, pero la verdad es que los tribunales, por lo menos aquí el tribunal local, no se avienta el trompo a la uña, a lo mejor ya de imponer alguna sanción o de alguna medida de premio más fuerte a bueno, a la autoridad municipal o a las autoridades estatales que no permiten avanzar en la ejecución de esta sentencia y que en ese derecho pues se haga real, pues, y no quede únicamente en papel. Entonces, pues sí, se me hace un tema muy interesante. Aquí estamos intentando bueno, ya no sé si es la última ocasión, pero nos volvieron a vincular para hacer una consulta, ya nosotros determinando los elementos cuantitativos y cualitativos, porque no ha sido posible sentar a las partes. Y pues no sé si alguna vez esto tenga final o nada más quede en una declaración de buena fe de parte del tribunal reconociendo los derechos de la comunidad, porque aquí ya no es una
situación interna de la comunidad, sino que es sentar a los pueblos tradicionales con la visión occidental y pues nomás no hemos logrado empatar y lograr reconocer esos derechos que ya están declarados. Sí, te entiendo bien, Catalina. Aquí hay diversas cuestiones, ¿no? O sea, uno es el tema del costo de los derechos, ¿no? O sea, los tribunales están topando con pared porque dicen, pues sí, esto es constitucional, esto es convencional, esto es lo que se debe, pero no hay recursos, ¿no? No hay, como dices tú, quien los opere, quien los mande, quien garantice esos derechos y se queda como en una buena intención, ¿no? Y eso es en detrimento de la justicia, porque entonces pues obviamente le resta punch a la justicia, le resta autoridad moral, porque al rato sí, pues ¿para qué pongo una impugnación o hago este recurso o sigo al final no sirve de nada, ¿no? Entonces, claro, lo que hacemos es pues un poquito simular, ¿no? Y como dices tú, hacer más mesas y consultas y así. O sea, lo de las consultas está bien, pero también lo cierto es que puede llegar a perder eso, ¿no? Autoridad moral si ven que nada más es, pues eso, por llenar el espacio temporal y no hacer nada en concreto y específicamente, ¿no? Yo entiendo que porque efectivamente la Sala Superior del Tribunal Electoral había ordenado que las agencias municipales, las comunidades indígenas podrían solicitarle a la cabecera municipal los recursos, ¿no? Pero ahora justo porque se hizo un cambio, vamos, al sistema, ahora se entendía o se había quedado en que tenía que ser la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que a través, pues eso, de la asignación de recursos hiciera estas distribuciones a las comunidades indígenas, es donde estamos ahí empantanados, ¿no? Y claro, como dices tú, pues termina en ejecución, que tendremos que resolver de otro modo, ¿no? Me parece que es lo que estamos viendo o estamos mirando, como dos sistemas se encuentran y no se entienden, ¿no? No hay la posibilidad de decir, pues vamos a reformular o a transformar el tipo de recaudación, la distribución de los recursos, ¿no? Y muchas veces también respetando la cosmovisión indígena sin decir, ay, bueno, no les hacemos nada porque los vamos a afectar, ¿no? Pero pues obviamente a veces se requieren esos recursos y aunque efectivamente muchos de los cargos son de tipo, o sea, gozan de gratuidad y esa es la importancia dentro de los sistemas normativos, muchas veces estos recursos sí son necesarios. Entonces, creo Catalina, que o sea, lo que ahora nos corresponde como generación es tomar nota, tomar datos, hacer las críticas, ¿no? Y pasarlo a quien después tenga, como dicen, la voluntad política para lograr hacer esos cambios ya de lleno y que efectivamente se puedan impactar en la realidad, porque si no, pues como dices tú, de buenas intenciones está pavimentado el infierno, el camino del infierno. Marlene, adelante. Hola, buenas tardes. Gracias, doctor. Bueno, me gustaría hablarles un poquito del caso Michoacán. Nosotros atravesamos un poquito de lo que pasó en Jalisco. En materia jurisdiccional, en sentencia, se determinaba que las comunidades tenían el derecho a solicitar la administración directa de los recursos. Se ordenaba al OPLE que hiciera la consulta para ver si la comunidad determinaba o no administrarse. Y en varias sentencias, varias comunidades obtuvieron este ejercicio del derecho. Sin embargo, se viene el amparo de la Suprema Corte de la Primera Sala y en el Tribunal Local se decidió tomar este criterio porque al considerarse que no era materia electoral, Sala Toluca lo revocó porque seguía los precedentes y las tesis de Sala Superior. Cuando llegó el asunto a Sala Superior, los de Oaxaca y Chiapas, creo, fueron donde cambió el criterio de sus jurisprudencias y tomó la determinación de que ya no era materia electoral estos asuntos porque, bueno, lo dijo la Suprema Corte, entonces se cuadraron en ese tema.
Sin embargo, nos pasa como en otros estados. Nosotros no tenemos una sala constitucional indígena o una sala indígena que resuelva estos temas y se quedaron como en el aire. Sin embargo, el Congreso local reguló el tema en la Ley Orgánica Municipal, dándole competencia al Instituto Electoral de Michoacán para que realizara consultas en materia de administración directa de los recursos a las comunidades que, siendo tenencia, así lo soliciten. Y en ese camino estamos, llevamos un año realizando consultas. Sin embargo, el tribunal local es incompetente para conocer respecto de las impugnaciones que las comunidades o cualquier persona o ayuntamientos sientan que les afectan sus derechos, y estamos pues un poquito en el aire las comunidades sin un tribunal que los ampare y los proteja. Sin embargo, un ayuntamiento, el de Erongarícuaro, y presentó una controversia constitucional en contra de la ley y en contra de las actuaciones del instituto. Si la Suprema Corte le entra al fondo, creo que nos dará luz a varios tribunales y a varias instituciones para el camino de la administración directa de los recursos. Si no le entra y lo desecha, pues seguiremos en esa batalla de qué tribunal puede amparar y proteger a las comunidades indígenas en esta materia. En el instituto hemos trabajado con muchas comunidades, algunas de fácil relación y trabajo, que se va sobre la marcha, llegamos a las asambleas y prácticamente es como un mero formalismo, ya está muy trabajado el tema. En otras, pues literalmente hemos sido secuestrados, amedrentados, nos han violentado, pero pues hemos podido sacar las consultas. Entonces estamos en ese camino de construcción. Sería cuanto, muchas gracias. Sí, o sea, digamos que todos lo tenemos claro, esa es la tendencia, en estos diplomados hablamos de ello, pero pues, decía yo, falta la voluntad política, ¿no? Y es increíble, ¿no? Que en 2022 siga pasando eso. Yo creo que encontraremos el modo, o sea, ya sea a través efectivamente de lo que diga la Suprema Corte, de que, como dicen, se hagan estrategias para legislarlo en los estados en donde haga falta. Digo, Michoacán, pues obviamente es un estado con una multiculturalidad tremenda, ¿no? Y con mucho activismo además sobre eso, con muchas comunidades interesadas en el asunto. Lo mismo, no sé, Guerrero, lo mismo, bueno, Hidalgo, Tlaxcala, nos dice Catalina de Jalisco. Y claro, habrá estados donde las comunidades indígenas son menos, pero siempre van a estar latentes estos temas, estos problemas. Yo creo que no hay forma de pararlo, ¿no? O sea, va a seguir. Porque yo veo, por ejemplo, en lo que respecta a mecanismos de participación ciudadana, pues el otro es el presupuesto participativo. O sea, eventualmente también vamos a empezar nosotros, igual que las comunidades indígenas, a exigir espacios, a decir, pues yo quiero aplicar mi propio presupuesto, ¿por qué diablos vas a decir tú cómo hacerlo, no? Entonces, esto es una tendencia ya irrefrenable, nada más hay que ver cómo hacemos para aterrizarla. Me parece muy interesante, entonces, que estemos hablando en este diplomado de argumentación jurídica de argumentación intercultural, porque como bien decía Marlene, hay comunidades en donde es posible pues tener ese diálogo, acercarse a la asamblea, y otras en las que no. Yo ahora, obviamente, pues, en estas 2 horas, ¿no?, que corresponde o que estamos aquí, es imposible que yo agote este tema, ¿no? Porque además yo lo que visualizo, y por eso es que en este diplomado insistimos mucho, que requerimos de técnicas, o sea, es decir, es donde la argumentación jurídica que necesitamos en México y quizá en muchos otros países de América Latina, vemos, no puede quedarse solo con la explicación de cuáles son los test de proporcionalidad o cuáles son las falacias, porque lo que ustedes están diciendo, al menos Catalina y Marlene, lo que están diciendo es que nos surge tener alguna técnica de negociación, saber cómo utilizar algún tipo de elemento para pues, de mediación o de conciliación para poder acercarse a las comunidades y tratar pues, más o menos de llevar a cabo estas consultas que se vienen exigiendo, ¿no? Y que muchos de los servidores públicos, de las servidoras públicas involucradas en OPLES, pues tienen ahí delante, ¿no? Mañana, de hecho,
hay un diplomado que se llama así, Mecanismos en Participación Ciudadana, donde hay una doble sesión sobre consulta previa, ¿no? Y me contactaron del Instituto Electoral de Baja California para decirme que querían estar en la clase porque creo que traen un asunto más o menos similar, ¿no? Entonces, ya es una cuestión que tenemos que atender todos como sociedad y que además se la debemos, ¿no? A estos pueblos y comunidades, ¿no? Y ahí es donde se hace interesante mirar si un poquito lo que pretendimos a través de este diplomado es o sea, hacerlos autodidactas y que se empiecen a preguntar qué elementos se podría incorporar, qué tipo de competencias podríamos trabajar, pues para que efectivamente ayudarles a quien se tiene que acercar a estos lugares y poder plantear cosas, ¿no? Que puedan ser constructivas, ¿no? Porque entendemos que no se trata nada más como, bueno, pues ya hicimos la consulta, nos llevamos estos buenos deseos, ya escribimos estas cosas, ¿no? Sino que tendríamos que aprovechar, porque al final se trata de tiempo y de personal y de erario público, ¿no? O sea, que se está poniendo a disposición para que, no solo para dar la sensación de que se les está atendiendo, sino que realmente se atienda a esa problemática, ¿no? Y creo que es la preocupación que ustedes están manifestando, ¿no? Muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quisiera regalarnos alguna opinión, algún comentario, alguna pregunta? Sobre todo eso, un comentario. Habían estado, o sea, habían ya visualizado o como previsto, atisbado que iba a ser necesaria este tipo de argumentación. ¿Cómo les ha ido con las otras clases a llegar a este momento en el que se plantea la argumentación como un trabajo de no solo de comunicación, ¿no? Sino de lograr consensos, de lograr construir objetivos comunes? No sé, cuéntenme algo más, ¿no? Bueno, les voy a poner un pedacito de una película que se llama El corazón del tiempo, para que esta película es del 2009, para que podamos ver una asamblea comunitaria, ¿no? Dentro de una ficción. Y luego, fíjense que tengo una buena anécdota de esta película. El director es Alberto Cortés, él tuvo mucho trabajo de investigación para lograr hacer esta película. Es una película, pues, que no fue muy conocida, ¿no? Pero que nos muestra justo, pues eso, ¿no? Como en, en Chiapas se da dentro de una comunidad zapatista una asamblea comunitaria. Entonces, déjenme, se los comparto, igual para que comentemos un poquito, ¿no? Aquí está. Ustedes me dicen, ¿ya se ve? ¿Sí? Ok. Entonces, me dicen si se escucha, ¿eh? No se escucha. Es que apenas se está colocando la silla, a ver. ¿Ahí se escucha? No, ¿Nada? no. A ver, espérenme. La voy a poner otra vez.
Ya la tenía, está ubicada. Sí, creo que cuando lo comparto tengo que... A ver, déjenme ver si ahora sí se puede. Y dice... Eso es... Así se debería... Es que Meet no tiene mayor zoom, te dice que tienes que... Ahora vamos a ver si se escucha. Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Sí? No. No, Qué raro. creo que hay un botoncito, doctor, donde dice que compartir audio de la computadora. Sí, ¿verdad? A ver, Sí. espérenme, primero la detengo. Sí. Ahí está, compartir audio, sí, sí está presionado, ¿eh? La vamos a hacer por otro lado. A ver, ahí me dicen. ¿Ahí se escucha? Sí, ahora sí. Ok. Ahora ya es hora de irnos. Mucho gusto, hijo. Saluda a tu mamá. Ángel, hijo, Mamá. muchacho, muchacho. Estamos en predicamento. Todos. Estamos viendo qué hacer. Lo que es de por sí correcto. Compañeros, vamos a iniciar nuestra asamblea. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Estamos llegando. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Compañeros, pues vamos a empezar. Ahora pues tenemos un problema pues que aquí los compañeros no pueden resolver. Con su permiso, compañeros, voy a decir mi palabra de preocupación que tengo. La autoridad de la comunidad y las familias vemos con preocupación la interferencia con nuestra costumbre civil del compañero insurgente, que vino a enamorar nada menos que una muchacha que está debidamente pedida, que se iba a casar con mi hijo. Los compañeros mandos de nuestro ejército zapatista tienen que responder de esta interferencia. Estaban hechos los acuerdos entre familias en completa paz
Los muchachos dijeron que se querían y apalabramos la boda. Como unos familiares afectados por este desorden, necesitamos saber cuál es la responsabilidad de cada quien. La muchacha tiene que hablar claro de cuál es la responsabilidad que toma con su decisión. Como familia de la prometida, sabemos que corresponde reparar el daño. Vamos a devolver la buena vaca y una carga de café y una carga de maíz al compañero Rubén. Por lo visto, Sonia tiene que solicitar ser admitida en nuestro ejército zapatista. Si así lo determina, se irá a la montaña. La tradición ha cambiado, no somos el mismo. En nuestros años de sufrimiento, de lucha, los problemas los vemos diferentes. Ahora los jóvenes deciden. Sonia, mi hija, no ha decidido seguir un compañero insurgente. Ella tiene que saber que deja la resistencia de los pueblos para pelear en la guerra de nuestra liberación. Nosotros mismos, por decisión de hacer nuestra organización, enseñamos a muchos años a nuestros hijos a vivir libres. Arbolito, arbolito. Vienen dos burros con mazorca. Traen mosquito colgando. Me parece, compañeros, que estamos claros de la situación. Toca la palabra a los compañeros insurgentes. Ellos responderán, digo yo. Buenas tardes, compañeros y compañeras. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional acepta ante esta asamblea el compromiso y toma la responsabilidad. Como de por sí se acostumbra, si una muchacha de comunidad se va con un insurgente, eso significa que lo va a seguir en las montañas. Y tiene que hacerse su preparación para hacerse insurgente. Así no va a ser, compañeros, porque una tiene la decisión de su persona. ¿La compañera tiene algo que decir? Lo del matrimonio, aunque de primero yo pensé que sí lo quería, fue un arreglo sin mi consentimiento. Pero no puede ser que nos obliguen. Como mujeres que también estamos en la lucha y la resistencia, merecemos nuestra voz y nuestra libertad. Los hombres y las mujeres tenemos que ser igual de decidir, y yo de por sí había dicho que... La compañera quiere decir que el compañero insurgente deje las armas y que baje a vivir a la comunidad. No, no es eso. Nos toca nuestro lugar en la lucha, donde nosotros, como personas y como comunidad que somos, pensamos que debe ser. La problema de que quiero un compañero insurgente la sé, pero yo sé cumplir, compañeros. Hermanos somos todos de la confianza que nos tenemos. Pido permiso a la asamblea de tomar mi decisión. Compañeros, se interrumpe esta reunión, nos informa que viene un operativo de los federales. Compañeros y compañeras, ya sabemos qué hacer. Todos a movernos rápido. Se desfasó un poquito el audio, pero bueno, se vio la asamblea, que es lo que me interesaba. Hay un par de datos que habría que dar. O sea, una cosa son los caracoles y otra cosa es el ejército zapatista, ¿no? O sea, estas son comunidades zapatistas, pero aquí el problema fue que la chica se iba a casar y entonces había habido una dote, que es lo que se refieren de la vaca y otras cosas. Entonces,
ella se enamora de un soldado del ejército zapatista y entonces por eso bajan los comandos, como dicen, ¿no? Los zapatistas a la asamblea y están ahí discutiendo qué se va a hacer, ¿no? O sea, cómo se va a solucionar el problema entre las familias y la chica habla y dice que, bueno, pues que ella tiene voz, ¿no? O sea, que por qué la van a dejar afuera y que ella quiere decir que, pues ciertamente se enamoró de este muchacho, que su familia no tiene derecho a darla a ella así como una cosa para que, a cambio de una vaca. De hecho, al inicio de la película se ve eso. Y que bueno, ella propone que, pues, que le dejen tomar su decisión y que no, o sea, que no tiene que ser como la costumbre dictaba, si se va a enamorar de un zapatista, se tiene que ir a la selva a hacerse militar. Y ella dice, no, ¿por qué? O sea, las cosas, todo, insisten mucho el padre de ella y ella en que las cosas han cambiado, ¿no? De hecho, es muy insistente esto porque pues hay toda una legislación en las comunidades zapatistas respecto de los derechos de las mujeres. En la escena siguiente, de hecho, se ve a las mujeres enfrentando al ejército que quiere entrar ahí, dizque a dejar despensas, que es otra cosa de lo que los zapatistas se quejan, ¿no? O sea, de que no se trata de ir a dejar solo limosnas, ¿no? Sino que es un trabajo en donde se tiene que construir, o se construye todo el mundo conjuntamente. Y bueno, esta asamblea se ve ahí como van pidiendo la palabra, y llama la atención que haya muchos niños, no sé si se fijaron, pero hay niños presentes en las asambleas. Todos hablan, todos tienen derecho a hablar, hay un orden, hay una conformación, digamos, de la gente mayor, como le llaman ellos, en donde también hay mujeres, también las mujeres pues opinan y se toman decisiones. Así, insisto, estas asambleas en este caso es extraordinaria, por eso es que convocan a través como del sonido de un cuerno para que la gente vaya y ya la señora que está en la casa dice, ya va a empezar la asamblea, ¿no? Y ya se acercan todos, ¿no? Más o menos, digo, porque no es muy recurrente ver en la cinematografía una escena así, por eso se las quería pasar, justo para que viéramos un poco cómo se desarrolla la justicia comunitaria, ¿no? O sea, cómo es que van apelando a su sistema normativo, van diciendo que no obstante el sistema normativo puede darse cambios si la propia asamblea así lo determina, pueden hacerse ajustes ahí mismo al derecho, pero tienen plena conciencia de sus derechos. O sea, eso es lo que o sea, bueno, llama la atención de estas cuestiones. Sí, adelante, Marlene. Gracias. Michoacán tiene muchos ejemplos de esto. Compartirles que en el caso de Santa Cruz Tanaco es una comunidad que se elige bajo sus usos y costumbres, por tanto está separado del sistema de partidos. Cuando fuimos a hacer la asamblea para la renovación de su consejo, que nos lo solicitaron al instituto que nosotros organicemos su renovación, les entregamos constancias de mayoría y validez, pero todo de acuerdo a sus usos y costumbres. Sin embargo, en la convocatoria venía que solamente personas mayores de 45 años podían participar para ocupar cargos de concejales. Tuvimos ahí pláticas para el tema de paridad. Sin embargo, el día de la asamblea iban a votar por barrios. Un barrio, su candidata tenía menos de 45 años y no estaba casada, que era uno de los requisitos. La Asamblea General determinó modificar en ese instante los requisitos de la convocatoria y determinaron a ella elegirla como pues la cabeza principal del Consejo de Administración de Santa Cruz Tanaco. Y bueno, en ese momento se cambiaron requisitos, se cambió la forma de votación, se hizo todo lo que la Asamblea General en ese momento autorizó. Y bueno, es un ejemplo de que se pueden convenir muchos acuerdos en barrios, en asambleas, en reuniones previas, pero la máxima autoridad de una comunidad es la Asamblea General, y si en ese momento ellos determinan cambiar los requisitos y reglas, es la máxima autoridad y pueden hacerlo porque tiene el aval de toda la comunidad.
¿Sería cuánto? Muchas gracias, Marlene. Sí, ¿no? Excelente anécdota y claro, como dices tú, viviéndolo de cerca es muy bonito porque, o sea, te das cuenta cómo la palabra es importante, cómo justamente se apela a una argumentación razonable, ¿no? O sea, no legalista o no formalista. Es que ya esta es la regla y la tenemos que... No, o sea, es que es razonable, ¿no? Y ella va a desempeñar bien el cargo, no sé qué, y ahí mismo se hacen los ajustes, se discute, si hay alguien que no está de acuerdo lo expresa, lo dice, ¿no? Se le trata incluso a quien no está de acuerdo, pues de darle explicaciones hasta que quede tranquilo, ¿no? O sea, hasta que esté las personas. A mí me ha tocado ver en asambleas cuando dicen, fulano, así literal, se para el que está presidiendo la asamblea y dice, fulano, estás haciendo caras, ¿te molesta algo? ¿Te preocupa algo? ¿No estás de acuerdo? Dilo, por favor. Y lo hacen que hable, ¿eh? No, pues sí, es que, fíjense que yo creía que esto... qué bueno que lo dijiste, fíjate que va a ser así, le explican, y ya está. ¿Estás de acuerdo? Sí, gracias. Y así, ¿no? O sea, efectivamente, o sea, es mucho diálogo, mucho hablar, no tienen prisa. Esa es otra cosa. Muchas veces, a veces se llega con la prisa de la premura. Tenemos que hacer la consulta, aquí viene todo. Con calma. Aquí los tiempos son otros, ¿no? Yo entiendo que eso incluso en temas de organización puede ser complicado, pero esa es un poco la idiosincrasia, esa es la forma de concebir el mundo, ¿no? Con otra temporalidad, con otro tipo de approach, con otro tipo de sinergias, ¿no? Y un poquito ese es lo que tendría que ver con la argumentación intercultural, ¿no? Esa es la idea. Muchas gracias, Marlene. ¿Alguien más que quisiera compartirnos algo? ¿Que quisiera preguntar algo, sugerir algo? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí. Mañana vamos a seguir con la argumentación contextual, misma hora, mismo canal. Yo creo que mañana ya resolvemos este tema. Estaremos puntuales a las 5 iniciando. Entonces los veo mañana. Cuídense. Gracias por conectarse el día de hoy. Bonita tarde. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Leonel. Gracias, hasta luego. Bye. Gracias, José Antonio. Gracias.